Muy bien, hoy miércoles 10 de febrero arrancamos así. Hoy día vamos a hablar de la fatiga pandémica, eso que también está originando estragos en la salud mental de muchísimas personas en el mundo. Les recordamos los teléfonos para que usted pueda incluso ir ya llamando, escribiendo sus consultas: 619-0774, 619-0776, 619-0777. También tenemos un teléfono por el cual usted puede mandar, si gusta, una consulta a través de un audio bastante conciso, por favor, o si quiere también puede escribirlo a través de las redes sociales. Ahí está, tenemos 3 redes habilitadas y usted también por ahí puede mandar su consulta. Ahora sí, vamos a dar pase rápidamente a Patricia García, porque recuerden que también todos los días en Cuerpo Médico desarrollamos temas en relación a la pandemia y todas las consultas que usted puede tener en relación a ella. Así que vamos a empezar. Momento COVID. Y muy buenas tardes. Entonces comienzo quitándome esta mascarilla. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan día a día con este programa o que de repente en esta vez han prendido su televisor y justamente están viéndonos. En este momento COVID, yo quiero destacar una cuestión que es sumamente importante. Fíjense, la jornada de vacunaciones a nuestro personal de salud está siendo realmente un éxito. Las vacunas están llegando además a las regiones y el profesional de salud está poniendo el hombro. Vemos a la gente no solamente contenta, sino además sintiendo que finalmente van a poder estar más protegidos. Vemos a la gente que se pone tan emocionada, algunos llorando y otros compartiendo sus fotos, porque están compartiendo por todas las redes fotos colocándose justamente la vacuna y yendo a vacunarse con mucha alegría. Y esa alegría y esa seguridad que tiene el personal de salud para recibir la vacuna es la que tenemos que contagiar a todos los peruanos. Porque fíjense, los profesionales de la salud saben de qué se trata ese virus, saben por cómo funcionan las vacunas y se están vacunando, justamente porque todos coincidimos que las vacunas son seguras, son efectivas y son la forma de parar esta pandemia. Terminando esta primera fase que comienza con los profesionales de salud y con otros trabajadores de primera línea que son urgentes que puedan vacunarse, se comienza a vacunar a la población y la población también tiene que estar lista y tiene que animarse a hacerlo. Y por eso quiero hacerles una invitación a todos los que nos están viendo y pasen la voz también. Sé que existen, todos sabemos que existen mitos, dudas, preguntas acerca de la vacuna. ¿Me debo vacunar? ¿No me debo vacunar? ¿Funciona? ¿Qué es lo que dicen? ¿Dicen aquí? ¿Dicen allá? Pues compartámoslos y tratemos en este programa de responder a todas esas dudas, no con opiniones, sino con datos científicos, con las cosas que se saben, y para eso estamos en este programa. Patricia, en relación pues a la ciencia y la evidencia, que es la que va a absolver todas las consultas. Antes de ir con Teófilo, que nos llama de San Martín de Porres, me gustaría hacerte una pregunta que ha llegado por redes sociales. Me preguntaban que por qué no se vacunan primero también a las personas que están en unidad de cuidados intensivos, que ya están enfermos haciendo la enfermedad, y aquellos que están esperando, ¿no?, por oxígeno. ¿Por qué ellos no? Me preguntan. Bueno, las vacunas sirven para prevenir la infección. Es decir, yo me debo vacunar antes de que el virus entre a mi cuerpo. Y lo que va a hacer la vacuna, y no inmediatamente, todavía tiene que pasar primero 20 días después de mi primera dosis para que mi sistema inmune se active, y 20 días después de la segunda dosis para que la efectividad de la vacuna en mi cuerpo realmente sea completa. Las vacunas funcionan preventivamente, pero no son tratamiento ni son cura. Ajá. Para el tema de la cura, digamos, de cómo tratar a las personas que ya se infectaron o que están en cuidados intensivos, la ciencia también está trabajando. Esta mañana hemos estado desde las 7 de la mañana en una reunión de expertos globales discutiendo algunas nuevas alternativas de tratamiento, pero que todavía siguen siendo experimentales y que probablemente vamos a comenzar a ofrecer aquí en el país a través de ensayos clínicos también. Eso se lo vamos a contar a través del programa en las siguientes semanas, probablemente. Pero tratamiento, las vacunas no son tratamiento. Las vacunas deben ir a las personas antes de que se infecten. Por eso hay que seguirnos cuidando para evitar y para que la vacuna llegue en el momento antes de que yo me infecte, de modo que mi cuerpo esté sumamente protegido y
en general podamos parar la transmisión de esta Y pandemia. así no tengamos necesidad pues de llegar a unidad de cuidados intensivos. Ya nos vas a traer esa exclusiva entonces, Patricia, ahora que nos has adelantado. Totalmente, sí. Vamos rápidamente con Teófilo, nos llama desde San Martín de Porres. ¿Cómo estás, Teófilo? Bienvenido a Cuerpo Médico, ¿cuál es tu consulta? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Patricia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sí, Teófilo? mi esposa tuvo COVID. Y la pregunta es, ¿qué tiempo dura el COVID en el cuerpo? Porque la llevamos al tratamiento, el doctor nos recetó tres ampollas, después de poner 3 ampollas le volvimos a llevar, nos recetó 5 más, bueno, nos dijo que la aisláramos 14 días. Después de 14 días nos dijo que regresáramos, ya. La aislamos 14 días, a los 15 días la llevamos, le sacamos otra prueba y sale positiva. A ver, Teófilo, Entonces, ¿podemos parar ahí y hacerte yo las preguntas un momentito? ¿Qué edad tiene tu esposa? 60 años. 60 años. ¿Cómo le hicieron el diagnóstico? ¿Con prueba rápida, con prueba molecular? Prueba molecular, en una clínica, prueba molecular. Molecular. ¿Y pasaron, qué síntomas tuvo tu esposa? Tuvo pues dolor de espalda, dolor de cabeza, se le había ido el gusto. Ya. ¿Y esto cuándo ha sido? Bueno, eso ya hace ya cerca de un mes. Un mes, perfecto. Pero la prevención nuestra, yo tengo 2 hijos, tengo mis nietos, el doctor nos dijo 14 días, pero cuando fuimos a hacerle otra vez la prueba, en la prueba salía que todavía tenía. ¿Qué prueba le hicieron? ¿Qué prueba le Mi hicieron? familia tuvimos que aislarla 15 días más. Teófilo, ¿qué prueba le volvieron a hacer? La otra prueba molecular. La otra prueba rápida. La prueba rápida. Ok, hasta ahí nomás, Teófilo, para poderte explicar, ¿ok? Ahora, ¿qué tiempo? Y ahora, después que mi esposa le ha dado, dígame, el COVID, ¿qué tiempo puedo vacunarla? ¿O después de qué tiempo? ¿Después de 6 meses, un año puedo vacunarla? Perfecto, Bueno. vamos a comenzar entonces, ¿ok? Ya. Tu esposa Bien, gracias, tuvo doctora. un buen diagnóstico con una prueba molecular, porque la prueba molecular te da el diagnóstico, o sea, no tenemos duda de que sí tuvo COVID. Después de la prueba molecular, más o menos para cualquier persona, después de una prueba positiva, que es prueba molecular o antigénica, son 14 días más o menos el curso regular de la enfermedad. 14 días son los que la persona puede infectar o contagiar. Después de los 14 días, el contagio es absolutamente raro. Más aún, usualmente es hasta los 10 días, pero se prolonga hasta los 14. La prueba rápida no sirve para decir si una persona contagia o si tiene en este momento COVID. Usualmente la prueba o la prueba serológica, la prueba de sangre, lo que te dice es la respuesta de su organismo, sus anticuerpos contra la infección. Y la prueba serológica en algunas personas nunca se vuelve positiva y en la mayoría se mantiene positiva por meses. O sea, esa no es una forma de decir que ella contagia. Después de los 14 días, tu esposa ya no es contagiosa y sí puede tener contacto con la gente de su burbuja familiar. Solamente los que viven en la casa, no la expongas más allá. La segunda pregunta, ¿cuándo se pueden vacunar las personas que ya tuvieron COVID? Varios países están haciendo algunas recomendaciones y las recomendaciones se basan fundamentalmente en que si una persona ha tenido COVID, todavía sus anticuerpos quedan altos y está protegidos por algunos meses de hacer reinfección. Pero la recomendación en otros países, aquí todavía no lo han definido, es que podría ser 3 meses. ¿Pero por qué están usando los 3 meses? No porque no se le pueda vacunar antes, se puede vacunar antes, sino que hay que darle la opción de vacunarse a las personas vulnerables y otras personas antes, porque las personas que ya tuvieron COVID, por lo menos por los primeros meses, estarían, entre comillas, protegidas. Sin embargo, lo más probable es que esto se vaya cambiando porque sabemos que las variantes son muy agresivas y se diga que las personas que han tenido COVID probablemente entre el mes y los 3 meses deban vacunarse de todas maneras, porque no es suficiente con haber tenido la infección, la gente se reinfecta. Muy bien, vamos rápidamente ahora con otra consulta. Ricardo nos llama desde San Miguel. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos. Mi consulta es, mi primera consulta es si la persona asintomática siempre va a ser asintomática en el tiempo puede cambiar el comportamiento de la persona. Perfecto. Y
Y la segunda consulta es, la vacuna puede inocularse en cualquier momento de la enfermedad, pre-enfermedad, dentro de la enfermedad, post-enfermedad. Muy bien, muy buenas preguntas. ¿Y qué pasa si soy alérgico a la sulfa o a la penicilina? Eso nada más quisiera saber. Excelentes preguntas y te agradezco muchísimo. Entonces, digamos que una persona se infecta, ¿ok? La persona puede ser, le llaman presintomática, o sea, apenas el virus entra puedes no tener ningún síntoma y de repente comenzar a desarrollar síntomas, ¿ok? Y justamente por eso es que preocupa y que este virus se dispersa por todos lados, porque una persona puede no tener ningún síntoma y sin saberlo puede contagiar. Y después de varios días, podría ser 2, 3, 4 días, usualmente recién comenzar a tener los síntomas, pero ya tuvo contactos con mucha gente. Hay personas que en ningún momento desarrollan síntomas, o sea que desde que le detectas el virus pasan 14 días y nunca tienen síntomas. ¿De qué depende uno o de otro? Se cree que depende del sistema de defensa del propio cuerpo, depende de la cantidad de virus que puede entrar a tu organismo, ¿ok? Y también podría depender de alguna de las variantes del virus. Ahora, eso es cuando tienes una infección. Pero ¿qué pasa si yo estuve infectada, fui asintomático, me vuelvo a contagiar? ¿Voy a volver a ser asintomático? No lo sabemos. Puede ser cualquiera. Hay gente que ha sido asintomática en su primera infección, se vuelve a infectar y termina en cuidados intensivos. Tu segunda pregunta tenía que ver con en qué momento uno se debe vacunar. Las vacunas son para las personas que no están infectadas, o sea, para prevenir la infección. No se deben dar a las personas que están en este momento con la enfermedad, que sabes que están con la enfermedad o que están en cuidados intensivos, pero sí se podrían dar después de un mes. Algunos países dicen 3 meses de haberse recuperado de la infección. Y tu última pregunta, porque aquí hacen de a 3 las preguntas, está bien, está muy bien, es acerca de las alergias, ¿ok? Si una persona es alérgica a la penicilina o a la sulfa, ¿se puede vacunar? Sí, ¿ok? Y voy a decirles, es importante que cuando cada persona, todos nosotros vayamos a vacunarnos, nos van a preguntar acerca de alergias. La gente anda muy preocupada porque hubo mucha prensa acerca de la vacuna Pfizer y algunas reacciones que tuvieron unas cuantas personas, que fueron muy pocas. Pero vale la pena que sepan cómo fueron esas reacciones. Primero, estas personas eran personas que tenían reacciones alérgicas tan serias que terminaban en cuidados intensivos por sus reacciones, y para evitarlo tenían que cargar en su cartera o en su bolsillo. Hay unas medicinas que son para este tipo de personas que se llaman EpiPen, que básicamente ellos se inyectan en el momento que sienten, así como en las películas, en el momento que sienten que algo les cae mal, porque ya están preparados, porque si no se mueren. Entonces, eran personas extremadamente alérgicas, que tenían inclusive hasta collarines que decían soy alérgica y si me ves raro, llévame al hospital. La segunda cosa es que la reacción alérgica se produce en los primeros minutos. Por eso se recomienda que después de vacunar, y ustedes han visto las imágenes, es que lo sientan ahí y se observa a las personas. Y la tercera cuestión es que esto fue con un tipo de vacuna que ha sido la vacuna de Pfizer, y se está estudiando porque lo que ha sucedido en algún lugar no se está viendo en otros lugares. Entonces, por reacciones alérgicas a penicilina o sulfa, o alguna vez tuve una alergia o me sale ronchas o tengo alergia al ambiente, esas no son razones para no vacunarse. Muy bien, nos encanta que sigan preguntando a la gente y así se derriben tantos mitos que hay pues en relación a estos temas de pandemia. Vamos a Tacna. Gloria, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Gladys. Cuéntanos, Gloria, ¿cuál es tu pregunta? Gladys. A Gladys. Hola, mira, felicitarlos en primer lugar por su programa, nos instruye un montón. Qué bueno. Le contaré que el día 20 de enero me hicieron la prueba molecular COVID, salió positiva, lo cual yo no tenía síntomas, solamente pequeños dolores de cabeza. Ya terminaron los 12 días, 13 días, comencé con un dolor al pulmón, y me dieron tratamiento, bueno, sí, ¿no? Tratamiento completo. Comenzó a dolerme más el pulmón. El médico me sugirió que me sacara una placa al tórax, lo cual de diagnóstico me salió que tenía una neumopatía viral por producto de COVID.
cuál es tu Ya voy a consulta, tener- Gladys? En sí, la consulta es, ahora el médico me dice de que me da una receta para aplicarme unos anticoagulantes. No sé qué tan cierto pueda ser esto de ponerme o no los anticoagulantes. Ok, Esa es mi pregunta perfecto. concreta. Muchas gracias por tu confianza, Gladys. Gracias. Y esto me permite para que la gente comprenda, ¿no? Hay mucha gente, pero mucha gente que se infecta, tiene una prueba molecular y tiene síntomas muy leves, pero si le sacáramos la radiografía a todo el mundo, nos daríamos cuenta que muchas personas están haciendo neumonías virales. Se ven horribles en las radiografías, pero las personas no se les ve tan mal, ¿ok? Por eso es que los médicos no tratamos radiografías, tratamos a las personas. Esa es la primera cosa. Del 20 de enero, hoy día estamos como 10 de febrero, ya pasaron los 14 días. Yo te siento a ti hablando muy bien, te siento que no estás con falta de aire y en realidad no existe ningún tratamiento para el COVID. Desde mi punto de vista, tú no necesitas tomar ningún anticoagulante. Ahora, ¿por qué tengo dolor de espalda? ¿Por qué me está doliendo la espalda? Y esa es la gran pregunta. Hemos estado hablando de las secuelas que causa el COVID. Incluso gente que no ha tenido casi síntomas, dolor de cabeza, un poquito de malestar, después de pasar este periodo, que es el periodo de lucha de tu cuerpo hasta que se logra eliminar todo el virus, queda maltratado y esos dolores de espalda, de articulaciones, cansancio, ganas de no levantarse, una serie de malestares, es a lo que le llamamos las secuelas post-COVID. La única, digamos, la buena noticia es que no necesitas un tratamiento específico para esto, ¿ok? La no tan buena noticia es que esos síntomas no tienen un tratamiento específico. Hay que esperar y hay que darle tiempo. Mi recomendación es que trates de descansar de manera adecuada, dormir bien, alimentarte bien, un poquito de ejercicio, ejercicios respiratorios, o sea, no estar sedentaria y dejarle el tiempo para que te vayas mejorando. Si los dolores son muy pesados, trata de sacar tu cita, o sea, si son muy, muy pesados, a veces un Panadol o algún tipo de tratamiento. Fíjate que también en otra reunión que se ha hecho a nivel global con investigadores para ver qué podemos hacer acerca de las secuelas, recién no hay una respuesta clara y lo único que se va a comenzar a investigar qué alternativas de tratamiento podrían haber. Pero una cosa buena, para terminar esto con una noticia buena, es que la gran mayoría de pacientes, al cabo de varios meses, estos dolores y fastidios desaparecen. No tienes al virus contigo, ya desde el 20 de enero ya el virus se fue, solamente tienes esas molestias. Tranquila, por favor. Vamos rápidamente a la siesta. Tacna, Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cuál es tu consulta? Buenas tardes, señorita. Hola. Quería hacer una consulta. Cuéntanos. El año pasado mi hijita, en junio por ahí, a ella tuvo todos los síntomas de COVID, pero cuando le hicieron la prueba salió negativa, pero ella perdió el olfato por 6 meses y recién en diciembre, a fines de diciembre, recuperó el olfato y ella viajó a Lima. Y en enero, el 20 de enero, ella regresó a Tacna, pero a los días después su tía, mi hermana, le dio el COVID. Entonces mi pregunta es si es que ella se pudo haber contagiado ahí, porque ella no presenta ahora, ya pasaron como 22 días de lo que estaba en cuarentena, tuvo que guardar cuarentena, y ella no presenta ningún síntoma del COVID, ni no sabemos si es que pueda ser asintomática, porque las personas que han estado con ella ahí se han contagiado del COVID, más sin embargo mi hija no se ha contagiado. Tu hija ha cumplido una cuarentena de 20 días ya. Sí, 22 días. Ya, si cumplió la cuarentena de 22 días y no ha tenido ningún síntoma, así hubiera tenido síntomas, ya no es contagiosa, la puedes sacar de la cuarentena. Y qué bueno, te felicito porque te has cuidado y has cuidado a tu familia poniendo a tu hija en cuarentena. Ella ya no es contagiosa, por si acaso. Y sí es probable que a pesar de que le salió la prueba negativa en el primer episodio que me cuentas, con esto de la pérdida del olfato, sí es probable que ella haya tenido COVID, pero eso no la protege de volverse a infectar. Así que lo que has hecho ha estado muy bien, ya puede salir de la cuarentena y ya no significa que ella vaya a contagiar a otros. Pero ojo, lo que no se puede estar haciendo es estar yendo a visitar a la familia. Este no es el momento de hacer visitas, ni dentro del mismo Lima, ni yendo de un lugar para otro. Es el peor momento porque sin querer, ya sea en el camino, en el transporte
o llegando uno podría llevar no solamente la alegría de la visita, sino podría llevar la tristeza de una infección. Patricia, tengo una última pregunta, la del estribo llega por redes sociales. ¿Es posible que un perrito, si es que lame la cara o la mano, contagie, sea un vector de contagio de COVID? Ok, los perros, igual que los gatos, pueden infectarse por COVID. Sin embargo, no hay evidencia de contagio de animal a persona, ¿ok? Por otro lado, tengo que recomendarles que no es higiénico que los perritos estén lamiéndonos las caras ni las manos. Hay que tener un poco de higiene y evitar ese tipo de cosas, pero no es la forma de contagio. Y la segunda cosa es, si alguien tiene COVID y tiene una mascota, trate de hacer que la mascota igual, hagan cuarentena con respecto a su mascota. Usualmente los gatos son los que pueden tener algunos síntomas, los perros pasan así casi sin síntomas, pero no tenemos para qué exponerlos. Pero ellos no nos contagian, nosotros podemos contagiarlos a ellos. En todo caso hay que actuar, ¿no?, como cuando estamos uno con gripe y evidentemente pues aleja la mascotita, evidentemente para no contagiarla. Gracias, Patricia. Hay que recordarles a todos nuestros amigos que Momento COVID es un segmento que realizamos todos los días en los primeros minutos del programa, justamente para que usted pueda llamarnos y absolver todo tipo de consulta en relación al COVID. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que también tiene relación a la pandemia. Vamos a hablar de la fatiga, de esas sensaciones que podemos estar viviendo y de repente nos causa irritabilidad, cansancio, pesadez, ansiedad y hasta depresión, y que es algo muy nuevo que está afectando pues, la salud mental de muchas personas en el mundo. Vamos a ver la nota y entramos ya de frente con sus preguntas y los especialistas. Amigos de Cuerpo Médico, la coyuntura del COVID-19 es algo único que estamos viviendo toda la humanidad al mismo tiempo y se ha convertido, como muchos ya lo denominan, la gran pandemia de la edad moderna, puesto que se ha transformado en un estrés para gran parte de la población a nivel mundial. Esto definitivamente debido a los cambios que ha traído consigo en nuestra vida laboral, económica, familiar y de ocio. Por lo tanto, requiere una adaptación rápida para evitar los efectos negativos que tanto el estrés, la ansiedad y las emociones sin regular pueden dejar en nuestra salud física y mental. A esta serie de sucesos importantes, la Organización Mundial de la Salud ha bautizado como fatiga pandémica. Y por todo lo que ya hemos mencionado, la OMS nos indica que la fatiga pandémica es una reacción natural cuando debemos afrontar una crisis de salud pública prolongada y por eso estos signos, y preste atención, no son señal de patología, simplemente es señal de que nos estamos adaptando a escenarios nunca antes vividos, como lo son las medidas restrictivas que el COVID-19 ha traído consigo. Ejemplos muy puntuales como evitar las reuniones multitudinarias, la reducción de la vida social y de ocio e incluso en la limitación de las reuniones familiares o en algo tan simple como el hecho de tener que usar la mascarilla la mayor parte del tiempo. Una vez que hemos mencionado esto, la OMS ha determinado que la fatiga pandémica implica las siguientes sensaciones. El estrés, que es un intento de nuestro cuerpo para adaptarse a una realidad cambiante, y por eso es normal que podamos estar experimentando algunos síntomas como la taquicardia, molestias físicas, cefaleas, contracturas, insomnio, aumento o pérdida del apetito, la necesidad de tomar alimentos dulces de manera constante, fatiga, cansancio, miedo e incluso la frustración. La anedonia, que es un síntoma que hace referencia a que no nos apetece hacer ciertas actividades que antes nos gustaban y con las que disfrutábamos. Está también la pérdida del sentido vital, que podemos estar sintiendo que nada tiene sentido, que la vida y el mundo han girado demasiado rápido y aún estamos intentando adaptarnos a todos estos cambios que han llegado hacia nosotros. La angustia, esta emoción es una mezcla de ansiedad y tristeza y la reducción de la percepción del riesgo. Y es que desde marzo hemos pasado por diversas etapas de mayor a menor relajación en las normas de prevención de la pandemia. Hemos pasado de estar confinados y solo abriendo comercios de primera necesidad a una mayor relajación de estas medidas en el invierno para regresar nuevamente a más limitaciones y confinamiento durante este periodo de verano. Amigos de Cuerpo Médico, después de haber mencionado todo lo que trae consigo este nuevo término de fatiga pandémica, solo nos queda recomendarles que nos mantengamos alineados a las medidas de seguridad para así evitar la mayor cantidad de contagios en esta nueva etapa. No se olviden que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Ahí está, por favor.
fatiga pandémica es un término que estamos escuchando cada vez, ¿no?, con mayor frecuencia, y vamos a darle la bienvenida a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. El doctor Humberto Castillo Martel, director del Instituto Nacional de Salud Mental, y también está con nosotros el doctor Lizardo Rodríguez Villacrés, especialista en salud mental en familia del Hospital Hermilio Valdizán. Tenemos ya una primera consulta, llega desde Chiclayo. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por llamar a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Castillo? Buenas tardes. Muchas buenas tardes. Quiero preguntarle al doctor Castillo, ¿cómo puede aminorar una paciente oncológica la fatiga pandémica? Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Castillo, bienvenido. ¿Qué orientación le damos a Mariana? Bien, para evitar la fatiga pandémica, en realidad tenemos que, en primer lugar, buscar adaptarnos a los cambios, poder interpretar qué cosas han cambiado realmente en nuestra vida, ¿no? Si cambió nuestras rutinas, cambió la forma de comunicarnos, si nos separamos de algunas personas o si hemos tenido alguna pérdida más significativa, como por ejemplo el trabajo. En ese caso, digamos, hay un esfuerzo adaptativo que todas las personas hacemos, y cuando logramos resolver el problema o adaptarnos a la nueva situación, ya uno puede como relajarse. La fatiga pandémica es más cuando hay esta dificultad para adaptarse, ya sea por razones que las personas puedan tener como un problema en sus habilidades sociales, emocionales, o porque los estresores son demasiado fuertes, demasiado intensos. Doctor Castillo, en este caso de una persona que tiene una enfermedad, ¿no?, de fondo como la oncológica, el cáncer, ¿cómo podría hacerle frente a esta situación que es mucho más adversa e incertidumbre como la pandemia? Claro, digamos, acá hay un factor ya agregado, que es esta enfermedad de fondo que no sabemos cuál es, ¿no? O sea, en realidad, si por ejemplo la enfermedad fuera de tipo pasajera, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es mantener el tratamiento, los cuidados indicados para ese problema, ¿no? Y adicionalmente buscar entonces adaptarse a nuestras nuevas rutinas. Si, claro, estamos ya ante el caso de una enfermedad más severa o incluso terminal, el tema es mucho más complejo y hay que atender primero esa condición. Bien. Ok, tenemos una llamada que nos viene desde La Molina y es Ángela. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, doctora, mi pregunta era la siguiente. Mire, en el mes de junio a mí me salió positivo el COVID-19. Ya. Entonces, pero en diciembre me saqué la molecular y ahí me salió negativo, pero soy hipertensa, por ejemplo, soy ansiosa, nerviosa y cualquier cosa, y subo las escaleras y me, así, a veces, pero no siempre, ¿no? Y quería saber, por favor, el doctor, cómo me podría ayudar, porque siempre he sido así ansiosa, siempre me da hambre, esas cositas. Perfecto. Con el... ¿no? Perfecto. Esta pregunta es para el doctor Lizardo Rodríguez. La ansiedad, después de haber tenido COVID, pero parece que ya estaba con ella, ¿qué podría hacer? Bueno, muchas gracias. La pregunta es muy interesante porque me permite precisar justamente que la ansiedad es una emoción natural, no es una patología. Toda persona va a reaccionar ante situaciones tal vez de amenaza, va a reaccionar con unas sensaciones desagradables, pero que no significa que hay que dar un tratamiento. Uno de los elementos que uno puede practicar sería, en primer lugar, aceptar la emoción como tal, porque también hay una actitud como que nuestras emociones desagradables sean malas. En realidad no hay emociones ni malas ni buenas, puede haber emociones desagradables o agradables, lo cual hace que cuando no queremos sentir, a veces tratamos de reprimirlo, y eso más bien conlleva que nos sintamos peor y después van a aparecer otro tipo de emociones, incluso llegar ya a trastornos de la ansiedad que ya pueden considerarse como patologías, ¿no? Entonces yo le diría, no va a ser sencillo aplicar lo que le digo, pero sí comenzar a aceptar
nuestro mundo emocional como parte natural de la vida de cada quien. Buenísimo, ahí va una primera indicación, reconocerlo y aceptarlo. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Estamos hablando hoy, aprendiendo más sobre este término bastante nuevo, la fatiga pandémica, y regresamos con más de sus consultas. No se muevan. Y hoy estamos hablando sobre un problema que afecta pues a la salud mental, sobre la fatiga pandémica. Tenemos otra consulta, nos vamos hasta Ica para ello y le decimos bienvenido a Willy. Willy, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, doctora. Hola, Willy, cuéntanos. Hola, hola. Sí, tengo 79 años y bueno, yo he sido muy deportista, pero ahora ya creo pues que la edad también está influyendo, ¿no? Pero he notado que en estos días, a raíz que se me han muerto varios familiares, inclusive de mi promoción, y fíjese, le decían antes al señor que me contestó, que justo me iba a ir a comprar mi tinca, ojalá pues que esta espera haya servido para algo y tenga la suerte de ganarme algún premio. ¿Ya? Cuéntanos. Y mire, como les repito, 100 metros y acabo de llegar y estoy acá que con la justa puedo respirar. Ya, estás fatigado, cansado. Así es. Y tu pregunta es en relación a ahora, ¿te cansas más o tú te estás sintiendo un poco triste, apagado, ya no tienes ganas de salir a hacer tus ejercicios? ¿Eso nos cuentas? No, en eso no tengo problema, doctora. Mire, yo vivo solo. Ajá. A raíz de que precisamente esta pandemia, yo tengo mi casa en otra organización, tengo mi esposa, con ella procreamos 4 hijos, todos profesionales, a Dios gracias. Y ella, porque allá en Santa María, que es una organización, ella vive pues con... Willy, sí. Cuéntanos cuál es tu consulta. Lamentablemente tú sabes que el tiempo en televisión es tirano y tenemos que aprovechar la presencia de nuestros Esta situación, como le decía, doctora, mire, ahora que me he quitado una mascarilla porque ya estoy en casa, ya de nuevo vuelve la respiración a normalizarse. Willy, permíteme que te pregunte entonces, soy la doctora García. Willy, ¿tienes alguna enfermedad de fondo? ¿Sufres del corazón, de la presión, de diabetes, de algo? Mire, diabetes, lo que me ha preguntado, no, pero sí tengo 2 hernias inguinales. Ya. De que no me las he podido curar. Operar, pero tomas alguna de esta pandemia. Ya, ¿y tomas alguna pastilla de manera regular que te haya mandado el médico? ¿Tienes un médico con el que te ves? Ah, sí, me veía. Ahora me ve una hija que es médico veterinario. Es mi médico ahora de cabecera. Willy. Y para el dolor estoy tomando naproxeno o tramadol. Willy, vamos a hacer una cosa, porque con tus 79 años tú suenas muy jovial, pero sí te siento como que como que te cansaras un poquitito. Vale la pena que pidas una teleconsulta médica, porque hay razones por las cuales algunas personas podrían tener esta falta de aire. A veces, por ejemplo, el corazón deja de funcionar perfectamente bien o puede haber algún problemita pulmonar, pero eso tiene que verlo de todas maneras y tiene que evaluarlo con un poco más de tiempo, mejores preguntas, etcétera, el médico. Entonces, hay un número para hacer teleconsultas, no sé si tienes Seguro Social o tienes el SIS, llámalos por favor y eso lo van a poder ver. ¿Te parece? Seguro de salud, doctora.
Perfecto, entonces Salud tiene un número que te permite hacer las teleconsultas y seguramente te van a tomar tus datos en el interno y vamos a continuar contigo para asegurarnos que estés bien. Y podemos aprovechar incluso la llamada pues, de Willy para consultarle al doctor Castillo qué tan frecuente podría ser la presencia de la fatiga pandémica en los adultos mayores, doctor Castillo. Sí, lo que se percibe en Willy, por ejemplo, no es justamente un ejemplo de lo que puede ser una buena salud mental, una capacidad adaptativa, ¿no? O sea, él, a pesar de sus 79 años, como nos dice, y de que se están falleciendo algunos de sus compañeros, amigos, él logra mantener un buen estado de ánimo, un buen estado de humor, hasta optimismo, en la idea de que pensaba ganarse alguito con la llamada. En fin, ¿no? Entonces hay como un tema de adaptación. Cuando las personas logran adaptarse a las circunstancias, pueden fluir con una cierta comodidad aún en las crisis. El problema es cuando las personas no logran esta adaptación, ya sea porque los estresores son fuertes y persistentes, ¿no? O porque tienen algunas limitaciones en sus capacidades adaptativas. En otras ocasiones, ya cuando hay un problema más de vulnerabilidad, es decir, generalmente asociada a formas de estrés en la infancia, las personas están como vulnerables y una situación de estrés que incluso no tiene que ser tan intensa, pueden desencadenar ya en verdaderos síntomas o en trastornos mentales, ¿no? Muy bien. Tenemos una llamada que nos viene desde Chosica y es Edith. Edith, ¿estás ahí? Sí, doctora. Muchas gracias. Felicitaciones por su programa. Qué bueno. ¿Cuál es tu consulta para nuestros especialistas? Edith. Sí, mi consulta es la siguiente. Tengo dos familiares que están mal con el COVID y una de ellas ha hecho neumonía. Son familiares muy queridos y ayer ha sido todo un estrés. Ayer yo en la noche cené muy tarde, a las 10 de la noche, y me quería dormir. De un momento a otro mi corazón comenzó a latir muy fuerte y todo mi cuerpo quería temblar. Así como, no sé, nunca me había pasado esto. Parecía que me iba a pasar algo, ¿no? Me levanté, comencé a caminar y me comenzó a doler el estómago, a dar náuseas, a dolerme la cabeza y me sentí mal, ¿no? Es la preocupación por los familiares que están mal. Quisiera preguntarle a los doctores si esto es un ataque de pánico o no sé a qué se debe, cuál es la razón. Muchísimas gracias, Edith, por contarnos y por confiar en nosotros. Vamos a ver qué nos dice el doctor Lizardo Rodríguez. ¿Qué le recomendamos a Edith? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer, identificar y que ella misma se dé cuenta que está pasando por un momento de mucha preocupación. Está hablando de dos familiares cercanos seguramente que la quieren mucho y que están en peligro hasta por decirse su vida. Entonces, cuando veo que tiene algunas expresiones corporales, Sigmund Freud decía, cuando no lloran los ojos, llora el cuerpo. Entonces tal vez no está fluyendo bien la expresión de su emoción. Yo le diría, hable de sus emociones con sus familiares, exprese lo preocupada que está, llore en el momento que sienta ganas de llorar y sintonizarse con sus emociones le va a hacer mucho bien. Ok, y ella le preguntaba específicamente, ¿es esto un ataque de pánico? La gente le tiene mucho miedo al tema del ataque de pánico. Con esos síntomas podríamos decir que todavía el ataque de pánico ya es un diagnóstico clínico que requiere algunas otras condiciones, ¿no? Ella en estos momentos tiene una expresión de la ansiedad muy cargada y que probablemente no lo ha hablado, no lo ha expresado, y entonces está contenida, por eso siente los latidos muy elevados, tiene temblor en el cuerpo. Doctor Rodríguez, ¿y cuándo sería bueno que ella vaya y visite por una consulta especializada? Digamos, si se vuelve a presentar, si es que afecta su funcionalidad, es decir, que pueda hacer sus cosas en casa. Claro que, mire, por ejemplo, en estos momentos ella ya recurrió a un lugar donde le brindan ayuda. En los hospitales especializados hay líneas abiertas por ejemplo, en el Balisayan hay una línea que se llama soporte emocional y ahí, más bien individualizada, va a tener mucho más tiempo para conversar sobre lo que está sintiendo.
Perfecto. Entonces, compartir lo que estás sintiendo y lo que has hecho el día de hoy también debe ayudarte. Y tienes que pensar que somos humanos y como lo dijo el doctor, cuando no lloran los ojos, llora el cuerpo. Entonces, es parte de ser humano. Pero qué bueno que lo hayas reconocido. Hay que serializar todas esas situaciones. Vamos rápidamente con una consulta que llega a través de redes sociales, el Twitter. Leemos para el doctor Castillo la siguiente pregunta. A ver si es que lo leemos ahí. Eugenia Torres le pregunta: últimamente en mi casa mis padres se han vuelto muy tensos con la situación, siento que están algo paranoicos. ¿Cómo los puedo ayudar para que no se alteren? Aquí hacemos también incluso, ¿no? Podemos incluso suponer que se trata también de adultos mayores, doctor Castillo. Sí, digamos, la mejor forma de ayudar a una persona que se pone ansiosa, que está muy tensa, muy preocupada, es relajándose uno mismo, ¿no? Entonces le recomendamos a Eugenia que ella busque estar lo más tranquila posible, relajarse y hablarles a los padres en ese tono de tranquilidad, porque claro, a veces las personas se ponen ansiosos por la ansiedad del otro y se arma como un círculo vicioso, y eso es lo que tenemos que evitar. La mejor forma de calmar al otro es estando calmados uno mismo. Muy bien, entonces conversar y de manera calmada. Enel de Huánuco. Enel, ¿estás con nosotros? Sí, doctorita, estoy. Sí, doctora. Bienvenido. ¿Cuál es tu consulta para Cuerpo Médico? Doctora, mira, yo voy a cumplir, me falta 6 días para mi cuarentena acá en Arequipa. Yo trabajo por acá por el sur. Y estoy, ¿cómo se llama? A veces me falta un poquito la respiración y la garganta se me cierra, ¿no? Y tengo una ansiedad, hay momentos así leves, ¿no es cierto? Así. Muy bien. Doctor Rodríguez, ya le faltan pocos días para cumplir su cuarentena, pero él se siente ansioso y siente como que le faltara un poco el aire incluso. Mire, la ansiedad puede expresarse de muchas maneras sintomatológicamente, pero siempre a esa conclusión debemos llegar después de haber descartado cualquier condición orgánica, somática. Entonces, si está frente a esta situación, la cuarentena, que clarifique bien la evolución del cuadro, que si todo va bien, la ansiedad sola sí podría estar explicando una sensación de falta de aire. Sí, entonces bueno, estamos teniendo algunos problemitas técnicos, pero básicamente en él, dado que estamos regresando con el doctor Rodríguez. Sí, ¿no me escucharon? La última parte, la parte final la perdimos. Bueno, lo que le decía era que la ansiedad puede generar cualquier tipo de expresión somática, ¿no? Y en este caso, que como está cursando con un cuadro de fondo, sería importante descartar todo ello, porque quedando que todo orgánicamente está bien, la ansiedad podría explicar esa falta de aire. Perfecto, Enel. Entonces, la primera cosa es que hay que asegurarse que este no es un problema asociado a COVID, que me dices que te faltan 4 días, es poco probable, pero de todas maneras valdría la pena una chequeadita, por ejemplo, de tu saturación de oxígeno, y si tienes un médico que te está siguiendo, que te siga, y si no, sí podría ser ansiedad, pero tienes que tratar de relajarte un poco, ya faltan solamente 4 días, y como decía el doctor, hay que adaptarse un poquito a esta situación para hacer las cosas mejor. Vamos ahora hasta Tacna. Tenemos a Juana. Juana, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señorita. Cuéntanos, Juana. Sí, ¿sabes qué, señorita? Yo tengo un problema acá en Ciudad Tacna, yo vivo. Sí, se encuentra mi hijo hospitalizado en el hospital Unanue. ¿Ya? ¿Estás hospitalizado? Sí. ¿Tu hijo sí? Sí, ya son 22 días, ya lo han intubado todo, pero eso nos ha pasado a toditos ya, porque yo soy la mamá, mi esposo, los dos estamos aislados, pero nuestros hijos, una parte nos ha ayudado, ya estamos recuperando, pero yo tengo desesperación, tiembla mi cuerpo, hay momentos me desespero. Claro. Ok, Juanita. Juana, gracias por llamarnos, por confiar en nosotros. Tranquila, vamos a ver qué orientación, qué consejo, qué recomendación te puede dar el doctor Castillo. Doctor. Sí, lo que nos cuenta Juana y esta desesperación que nos refiere
claro, podría estar asociada en parte a la situación que está viviendo, digamos, tener un hijo que está hospitalizado 22 días, la familia que también ha estado enferma, con el nivel de incertidumbre que tenemos para el tratamiento, para conseguir los recursos, es muy entendible su desesperación. Sin embargo, claro, en el tono de voz se le siente bastante ansiosa a Juana, y también nos mencionó otro elemento que habría que considerar, porque ella nos dice que también cursó con la enfermedad. Sabemos que el COVID, la enfermedad, produce también un síndrome psicológico, por decirlo, post-COVID, ¿no? Que se caracteriza justamente por esta ansiedad, irritabilidad, inseguridad, sensación de fragilidad. Entonces también podría estar cursando algo de esto. Yo le recomendaría a ella sí buscar alguna atención médica para este tema. En Tacna también tenemos centros de salud mental comunitarios y de repente ella pueda visitar alguno de ellos o algún servicio de salud mental o de psiquiatría de la ciudad. Doctor Castillo, si las personas quisieran, porque frente a todo esto y ya casi cerrando, las personas pudieran querer acceder a alguno de estos centros de atención mental comunitaria, ¿cómo pueden encontrar el dato de los teléfonos? Esto está en la página web, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, en la página web del Ministerio de Salud están los, digamos, la relación y la geolocalización inclusive de todos los centros de salud mental comunitarios. Buenísimo, Muy entonces bien. hay que entrar, ¿no?, a la página web para colocar, ¿no?, Sí. y ver dónde podríamos nosotros recibir esa atención Se puede especializada. poner Centros de Salud Mental Comunitario Tacna y le va a salir ahí al Bien, nosotros nos comprometemos a seguir hablando sobre temas de salud mental porque es muy importante, sobre todo en esta pandemia, pero queremos ir cerrando ya este programa con este tema. Por favor, doctores, denos recomendaciones finales muy puntuales. Empezamos con el doctor Rodríguez. Gracias. Mire, lo que se ha ido tocando tal vez se ha quedado en el aire, que no se ven la importancia, por ejemplo, el ejercicio físico es también una forma de prevenir esta fatiga o aminorarla, es mantener una rutina de ejercicio físico, sobre todo ejercicio respiratorio, yoga, que pudieran ayudar a que la persona controle mejor sus emociones y no descuidar también el aspecto alimenticio, ¿no? No comer comidas acidificantes, lo que dicen comida chatarra, mucho azúcar, mucha harina refinada. Eso también ayuda a prevenir estos estados de angustia, ansiedad, y que se denomina ahora la fatiga pandémica. Perfecto. Doctor Castillo, ¿qué podemos añadir a estas recomendaciones? Sí, de mi parte recomendar que las personas hablen de sus emociones, se cuenten entre sí cómo se sienten, qué están pensando, qué emociones están teniendo y las conversen, porque generalmente una emoción es un llamado de atención, una alerta, un llamado para la acción, y es importante atenderlas, reflexionarlas y actuar para calmarse. Buenísimo, muchísimas gracias a ambos. Ya lo saben, nosotros vamos a seguir hablando sobre temas de salud mental porque es tan importante. En esta oportunidad agradecemos la presencia del doctor Humberto Castillo Martel y el doctor Lizardo Rodríguez Villacrés, que hoy absolvieron todas sus consultas. Muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora nosotros una pausa en Cuerpo Médico y vamos a regresar continuando hablando del tema de fatiga pandémica, pero ya esta vez del aspecto nutricional. Vamos a estar con nuestra nutricionista Sara Busabá, quien nos va a hablar sobre si es que la fatiga pandémica afecta o no. También en la dieta, a algunos les dan más hambre, a otros les dan cero por no comer nada. Vamos a hablar de eso con Sarita Busabá. Ya volvemos.
Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy hemos dedicado el programa a la fatiga pandémica que afecta tantos aspectos de nuestras vidas y por supuesto la alimentación también se viene afectando por esta sensación, ese sentimiento que tantas personas pueden tener durante esta pandemia que dura pues mucho más de lo que cualquiera podría haberse esperado. De hecho, muchas veces en el programa hemos hablado de la ansiedad que muchas personas tienen por comer, pero no es lo único que está ocurriendo. Muchas personas durante esta pandemia se sienten tan agotadas, tan aburridas emocionalmente, que incluso pierden el apetito. Y pasa mucho, sobre todo en personas mayores, particularmente a partir de los 50, 60 años en adelante, que pierden ese interés por comer, empiezan a perder peso y luego están más vulnerables todavía porque su sistema de defensa, su nutrición va deprimiéndose en el tiempo y entonces se hacen más vulnerables. Pero no solamente eso es lo que estamos observando, también grupos de personas, sobre todo si tienen una condición de salud de fondo, como por ejemplo una diabetes, de pronto el temor porque se compliquen más por la enfermedad los lleva a estar todavía sumamente minuciosos y cuidadosos de lo que comen. Y en ese sentido empiezan a tener temor de los alimentos y empiezan a restringirse. Incluso, por ejemplo, si un paciente tiene diabetes, empieza a quitarse mucho los carbohidratos al punto que se descompensa también por un mal balance. Entonces aquí es importante tener en cuenta que en estos estados, y bien también lo han mencionado a lo largo del programa, que una alimentación balanceada es el equilibrio interno que desde la nutrición necesita nuestro cuerpo para poder estar mejor preparado. Y un balance significa incluir alimentos de todos los grupos. Recordemos que los alimentos se clasifican por grupos de acuerdo a su nutriente principal o el que más abunda, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grupo de los carbohidratos que lo constituyen los cereales, los tubérculos, podemos incluir a las menestras también ahí. Y de pronto tenemos las frutas y verduras, que son otro grupo importante. Luego tenemos los cárnicos, lácteos y las grasas. Entonces, una dieta variada debe incluir de todos estos tipos de alimentos y en lo individual de cada persona se va equilibrando la cantidad, pero no basada en un temor, no basada en una creencia o en algo que me dijo la vecina o en lo que yo pude leer en internet, sino en una asesoría especializada del profesional. Muchos médicos ahora, aprovechando la teleconsulta, por supuesto, pueden dar también recomendaciones generales. Pero si tú eres un paciente que requiere una dieta más especializada, por favor, busca la asesoría de un nutricionista calificado que puede darte recomendaciones puntuales para tu caso individual. De esa manera te vas a sentir más tranquilo. Ahora, si eres aquella de las personas que perdió el apetito, no está comiendo y se está adelgazando, hay algunas cosas que puedes hacer. Obviamente hay que atender esta salud mental, hablar con un especialista que te anime y te ayude, pero desde casa, por ejemplo, si no tienes apetito y has reducido tus porciones, ok, puede ser. Pero en lugar de tener 3 comidas al día, trata de tener al menos 5. Piensa que el alimento es parte de tu tratamiento para poder sostenerte mucho mejor en este tiempo. Trata de participar de las preparaciones. De repente el hecho de ayudar a lavar los alimentos, a picar algunos vegetales, empieza a motivarte un poquito y tienes un poquito más de agrado por estos alimentos. Y nuevamente, si tienes alguna condición de salud de fondo, antes de hacer cambios radicales, pregunta por favor al facultativo qué cosas deberías mejorar en tu dieta y así tener mejor estabilidad, no solamente física, sino también mental. Recordemos, chicas, que los nutrientes también son parte de los insumos que requiere nuestro cerebro para poder fabricar, por ejemplo, neurotransmisores. Y en ese sentido, tenemos que tener una dieta variada y balanceada. Para adelantarles, el día viernes vamos a tener un programa completo y dedicado a los trastornos alimenticios, que tienen mucho que ver también en relación a lo que nos decía Sari. Efectivamente, no hay que perderse. Mañana resolvemos muchas preguntas, así que vayan haciéndolas. Mañana es día libre, día de preguntas. todas las preguntas. Cosas importantes, Patricia. Bueno, el día de hoy hemos hablado acerca de la fatiga pandémica y ya sabemos que es un problema que existe y que es una respuesta natural en realidad frente a esta situación totalmente anómala que estamos viviendo todos. Pero también nos han dado los expertos algunas alternativas para poder confrontarla. Primero hay que reconocer que existe. Hay que hablar acerca de nuestros sentimientos. Los ejercicios nos pueden ayudar. El tener una rutina, por ejemplo, para poder levantarnos, acostarnos, que sea adecuada,
también ayuda. La otra cuestión que es sumamente importante es la alimentación. Una alimentación balanceada nos puede ayudar, como decía hace un ratito Sarita, inclusive para mantenernos sanos, pero también para poder producir esos neurotransmisores que necesitamos. Finalmente hay dos cosas. También tenemos que mantener, a pesar del distanciamiento físico, hay que mantener nuestras relaciones sociales. Y las relaciones sociales las podemos mantener a través del teléfono, de esas llamadas para saber cómo estamos y conversar, o a través de la internet. No podemos separarnos porque esas relaciones, y si en nuestra burbuja social, además con los que vivimos, también mantener esas relaciones, porque esas relaciones nos deben ayudar a confrontar esta situación. Tuvimos una pregunta de una persona que preguntaba, ¿y qué pasa con nosotros, las personas que tenemos enfermedades crónicas o oncológicas? ¿Cómo podemos abordar la fatiga pandémica? Todas esas recomendaciones siguen funcionando, pero yo adicionaría dos que son importantes. Tratar de mantener, aunque sea a través de teleconsulta, el contacto con su médico tratante, que es clave para poder definir cuáles son los pasos que hay que hacer y para darnos un poco más de tranquilidad. Y la segunda es el apoyo familiar y mantener estas relaciones sociales que nos pueden permitir seguir mirando hacia adelante. Las cosas van a cambiar. Hay que esperar un poquito más, nada más. Sí, esa sensación de incertidumbre es lo que nos genera, pues, ¿no?, estas molestias. Muchísimas gracias por su preferencia. Usted puede volver a ver el programa de hoy. Recuerde, a las 10 de la noche, Cuerpo Médico va en vivo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Por eso es que en esa hora usted puede aprovechar para hacer sus preguntas a los especialistas y volverlo a ver a las 10 de la noche. Les voy contando que mañana vamos a hablar de un tema igual de interesante, o más tal vez. Vamos a hablar de la parasitosis, así que usted puede mandar sus consultas. Mañana es jueves libre también. Así que Sarita Busabá va a responder todas sus consultas en relación a nutrición, así que usted también puede llamar en la última parte del programa si tiene alguna pregunta muy puntual nutricional para Sara Busabá. Así que nos vemos mañana. Cuídese. Chao. Póngase su mascarilla.